Ya, hola, buenas tardes. Vamos a ver la clase de artrografía, cialografía, dacrocistografía. Andan por ahí con los oídos porque son técnicas que realmente ya el escáner y la resonancia han llevado por delante estas técnicas. Ya prácticamente no se usan. Tal vez algunos dentistas puedan usar la cialografía, dacrocistografía, pero en general no se usa. Que en la artrografía decimos que era un procedimiento radiológico que se utiliza para ver y examinar una articulación, ya sea rodilla, cadera, codo, hombro, tobillo. Cuando las radiografías no son bien, no se resuelve bien el diagnóstico, posiblemente le pidan una artrografía de una de esas partes. ¿Qué es lo que se hace? Se inyecta una sustancia radiopaca, ¿cierto? Ya sea contraste positivo o negativo, o ambos a la vez, y se toma una serie de radiografías por la articulación en varias posiciones para evaluar todos los tejidos y partes blandas. Razones para realizar el procedimiento: cuando se experimenta un dolor, molestia, disfunción persistente e inexplicable en la articulación. Existen también otras razones para realizar una artrografía, en que se incluyen el hecho de identificar anomalías, por ejemplo, desgarro agudo, crónico, en los tejidos blandos de la articulación, como ligamentos, cartílagos, cápsulas articulares, evaluar el daño de dislocaciones recurrentes de la articulación, visualizar quistes sinoviales, más común el quiste de Baker en la rodilla, y además que el médico puede indicarte una artrografía por otros motivos. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento? Bueno, la cantidad de radiación utilizada durante este procedimiento es una situación más o menos particular dependiendo de la cantidad de tomas que se le va a hacer, pero en todo caso, si se hiciera hoy día con los equipos que tenemos, digitales, directos, obviamente la radiación es mucho, mucho más baja que los equipos antiguos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa en los riesgos? Los pacientes que sean alérgicos o sensibles a los medicamentos, como el material de contraste, la anestesia, etcétera, etcétera, si son alérgicos al marisco, o si hay damas que son embarazadas, ¿cierto? Si hay una infección en el punto en que se inyecta la sustancia radiopaca. Y como otra indicación importante, que no se recomienda la artrografía en personas con artritis activa o con infecciones de las articulares. Si está embarazada o sospecha estarlo, hay que informarlo inmediatamente al médico y posiblemente el examen no se haga o se toman las medidas necesarias para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Antes del procedimiento, el médico le explicará el procedimiento tal cual es y le pedirá que se comunique, el paciente te haga las preguntas pertinentes al examen, porque generalmente los pacientes no conocen cómo se hace el examen. Tiene que firmar un formulario con el consentimiento para poder inyectarle medio de contraste y hacer el examen. En cuanto a la dieta, no hay nada en especial para con ello. ¿De acuerdo? Se les puede informar al medicamento también si son diabéticos, si toman cierto tipo de medicamentos, para tener en cuenta todas esas variables con respecto al contraste y a su posible daño secundario. ¿Cómo se realiza? Generalmente el paciente viene en forma ambulatoria. Por supuesto, el paciente se coloca en la mesa. Se pueden tomar imágenes, algunas de radiografía de la articulación, para ayudar a guiar la inyección. Y puede ser acostado, puede ser de pie, dependiendo del examen que se va a tomar. Se limpia la piel alrededor de la articulación con antiséptico, se cubre con una gasa quirúrgica estéril
y usando una pequeña aguja el médico inyecta anestesia local en el área. Luego de que la anestesia haya hecho efecto, se inserta una aguja más larga en la articulación. A menudo el radiólogo utilizará fluoroscopía, por supuesto, para guiar la aguja hacia la posición correcta. En algunos otros casos, el médico utilizará una jeringa para drenar o aspirar el fluido de la articulación, que puede enviarse a un laboratorio para ser analizado. Generalmente se realiza una aspiración cuando se sospecha que hay una infección en la articulación. Luego, mientras el radiólogo observa bajo visión radioscópica o ultrasonido, se inyecta el material de contraste en el espacio de la articulación. Después que se termina el examen, se haya removido la aguja, se le solicita al paciente que mueva la articulación afectada para distribuir el medio de contraste en todo el espacio, ¿cierto? Para abarcar una mayor superficie con respecto, para ver totalmente la articulación. Generalmente el examen dura unos 30 minutos. La diferencia con nuestros exámenes, por ser, si tomamos en cuenta la resonancia magnética, veremos que puede durar más de una hora. ¿Equipo radiológico que se usa? Bueno, para tomar en forma de radiológica rayos, un equipo convencional digestivo con fluoroscopía, o en todo caso si es un escáner, un tomógrafo lineal computarizado, ¿cierto? Equipo quirúrgico, bueno, todo lo que es respecto a enfermería, jeringas, de 3 a 5 cc, medio de contraste positivo, medio de contraste negativo, anestésico, campos, ¿cierto? Los paños para realizar campos, vasija rectangular, tórulas de grasa, aguja número 21 y 18, y jabón yodado. ¿Qué pasa durante el procedimiento? La radiografía puede realizarse en forma ambulatoria como parte de su internación en el hospital. Por lo general, la radiografía sigue este proceso. Se le pedirá al paciente que se quite la ropa, la joya u otro objeto que puedan interferir con el procedimiento. Si se le pide que se quite la ropa, por supuesto, tienes que pasarle una bata para que la use. Se colocará luego el paciente en la mesa de estudio y se pueden tomar radiografías en la articulación antes de la inyección de la sustancia radiopaca para compararla con las imágenes obtenidas después de inyectar la sustancia. La piel se cubre con paños estériles y se limpiará con una solución antiséptica. Se le inyectará un anestésico local para adormecer la zona alrededor de la articulación. ¿De acuerdo? Si hay líquido en la articulación, se le aspirará con una jeringa y posiblemente se envíe al laboratorio para ver su constitución. Se inyecta luego la sustancia radiopaca en la articulación. Después de esta inyección, puede pedirle al paciente que mueva la articulación de manera que la sustancia se distribuya uniformemente por toda la articulación. ¿De acuerdo? En el caso de una artrografía de rodilla, puede ponerse de pie y caminar algunos minutos para que, por supuesto, el medio de contraste se distribuya uniformemente. Cuando ya se supone que está todo listo, se tomarán varias radiografías de la articulación en distintas posiciones. ¿De acuerdo? Si bien el procedimiento de la artrografía no produce dolor, hay que mantener la articulación quieta en una posición determinada durante el procedimiento, que puede causar alguna molestia, dolor o incluso calambre en el paciente. El tecnólogo médico utilizará todas las medidas posibles para que se sienta cómodo el paciente y realizará el procedimiento lo más rápido posible para minimizar cualquier molestia o dolor que tenga. Veamos la artrografía de rodilla. El objetivo tiene por finalidad observar y evaluar posibles procesos patológicos de la articulación de la rodilla y la estructura de tejidos blandos relacionados con ella. Las estructuras que revisten mayor interés comprenden la cápsula articular, los meniscos, ligamentos colaterales y cruzados, y otros ligamentos ya de menos envergadura. Estas estructuras se observan
mediante la distribución de medio de contraste en la cápsula articular con la toma de radiografías fluoroscópicas focalizadas o radiografías convencionales. La única forma de verla sin contraste es si hubiera alguna calcificación de algún proceso, de alguna parte del tejido blando. Aquí tenemos un esquema anatómico donde vemos la estructura de la rodilla. Acá también una visión, ¿cierto?, axial, donde podemos ver los ligamentos, donde podemos ver los meniscos. Anatomía de la rodilla. Está indicada esta artrografía ante la sospecha de desgarro de la cápsula articular, los meniscos, los ligamentos. Bueno, ustedes ya saben que la rodilla es una articulación que está sujeta a un gran trabajo, ¿cierto? Sobre todo cuando hay actividades deportivas. Por lo tanto, muchos procesos patológicos que afectan a las rodillas se deben a traumatismo. Un ejemplo de proceso patológico no traumático que requiere la artrografía es el quiste de Baker, que comunica con la cápsula articular en la región poplitea. ¿Qué contraindicaciones tiene? En general, la artrografía de cualquier articulación está contraindicada solamente en pacientes con alergia conocida a los medios de contraste o a los anestésicos locales, o si hay una dama que esté embarazada. Aquí tenemos una imagen donde vemos el quiste de Baker. Como modo de preparación, es bueno explicarle al paciente detalladamente el procedimiento para evitar una ansiedad necesaria, para más o menos se ubique dentro del contexto de lo que es el examen. Además, tiene que estar informado de cualquier complicación potencial que pudiera haber y debe firmar, por supuesto, un formulario de consentimiento. Los equipos accesorios para el examen de rodilla varían según el método para tomar las imágenes. Salvo los elementos para la inyección de medio de contraste y la preparación del sitio de la inyección. Estos elementos son esencialmente los mismos en todos los casos. Una caja de instrumental descartable, dado que la artrografía es un procedimiento séptico. Esta caja debe contener gasas, campo quirúrgico fenestrado, ¿cierto? Una jeringa de 50 ml, 2 jeringas de 10, un conector flexible, varias agujas hipodérmicas, en general de calibres 18, 20, 21, 22, y una ampolla de anestésico local de 5 milímetros. También se requieren guantes estériles y solución antiséptica, una rasuradora y el medio de contraste. En este caso, la artrografía de rodilla también debe disponerse de una venda de 5 a 7,5 centímetros de ancho. El sitio de la inyección se presenta rasurado y limpiando el área con solución antiséptica. Luego se seca el área con gasas y se coloca un campo quirúrgico fenestrado. En estos momentos se aspira el medio de contraste positivo. Aproximadamente 5 ml con una jeringa de 10 ml y una aguja de calibre 18 para la inyección ulterior. El médico infiltra la piel, el tejido subcutáneo y la cápsula articular con un agente anestésico utilizando una jeringa de 10 ml y una aguja de calibre 21. Aquí tenemos una imagen de la cajita donde vienen todos esos medicamentos ya descritos. Durante la inserción de la aguja puede utilizarse un abordaje retrorotuliano, lateral o medial. Depende cómo sea la preferencia y cómo vea el radiólogo la situación, cómo vea las radiografías anteriores al examen, si hay algo que le llama la atención. En ese caso, el sitio seleccionado depende de la preferencia del médico. Una vez finalizada la preparación del sitio, el médico introduce una aguja de calibre 20 acoplada a una jeringa de 10 ml en el espacio articular a través de la piel y el tejido subcutáneo y aspira el líquido sinovial. Si el material aspirado tiene un aspecto normal, puede ser descartado. Si tiene un aspecto normal, si es turbio, sanguinolento, color oscuro, debe ser enviado al laboratorio para su análisis.
Luego de aspirar todo el líquido articular, se inyecta el medio de contraste positivo en la articulación con una aguja de calibre 20 que estaba ya colocada para la inyección. Si el estudio es con doble contraste, el medio de contraste negativo se inyecta con una jeringa de 50 ml. Una vez inyectado el medio de contraste, se retira la aguja y se coloca la venda alrededor de la parte distal del muslo para obliterar el área correspondiente a la bolsa suprarrotuliana. Esa es la posición que debe tener el paciente, ¿cierto? Posición prono, y dejar parte de la extremidad que se va a hacer el examen libre para poder moverla, para ver las distintas proyecciones, las distintas posiciones cuando movamos la rodilla. Bueno, aquí se habla de los medios de contraste, puede ser positivo o negativo, o combinación de ambos. Por supuesto, se refiere a un contraste no iónico, ¿cierto? Hiposmolar, ¿cierto? Contraste de los buenos. Se inyecta una cantidad muy pequeña, 5 ml, de un medio de contraste positivo de densidad relativamente baja y los 80 a 100 ml de un medio de contraste negativo, como oxígeno, aire atmosférico, etc. La rodilla luego se flexiona suavemente para revestir con una capa delgada y regular de medio de contraste positivo a los tejidos. Las imágenes pueden obtenerse por fluoroscopía, ¿cierto? Tú vas viendo la distribución del medio de contraste y vas tomando las imágenes. Por supuesto, las imágenes que se van a obtener en equipos con chasis depende de lo que quiera ver el médico y del tamaño y la forma que él quiera utilizar. La fluoroscopía es la técnica más común, con un tubo que posea un punto focal pequeño para una definición precisa de los meniscos. ¿Ya? Las posiciones y procedimientos de rutina para la radiografía varían según el método del examen. Durante el examen fluoroscópico, el radiólogo generalmente obtiene una serie de imágenes con colimación estrecha de cada menisco, rotando la pierna aproximadamente 20 grados entre una posición y otra. El resultado de una radiografía focalizada con 9 posiciones de cada menisco que revelan el perfil de este y en todo su diámetro. Si se recurre a la fluoroscopía digital, las imágenes se almacenan en el disco duro de una computadora para su visualización e impresión ulteriores. ¿Cuáles son los criterios? Debe observarse todos los meniscos en sus diversos perfiles en las 9 posiciones. Puede ser necesaria 9 posiciones para evaluar procesos patológicos específicos. El menisco visualizado debe estar en el centro del campo de colimación. La exposición correcta y la penetración adecuada se reflejan en la visualización del menisco y el medio de contraste. Por supuesto, hay que indicar con letras si el menisco examinado es el medial o el lateral. ¿De acuerdo? Acá tenemos una imagen fluoroscópica focalizada con una rotación de 20 grados entre las exposiciones. ¿Ves? Ahí alcanzan a ver parte de los meniscos. Otras proyecciones panorámicas convencionales, además de las imágenes ya vistas focalizadas, se obtienen proyecciones AP y lateral de toda la rodilla utilizando un tubo radiográfico. Estas imágenes se obtienen después de retirar el vendaje de la parte distal del muslo. Las imágenes AP y lateral deben mostrar toda la cápsula articular definida por la combinación de los medios de contraste negativo y positivo. Los criterios de posicionamiento son similares a las radiografías de rodilla convencional. El cuadro de identificación del paciente debe ser claro y los indicadores D e I no deben superponerse con áreas anatómicas de interés. Pueden usarse también proyecciones con rayo horizontal. Este incluye 6 imágenes de cada menisco
Mesa radiográfica pequeña o posición de pie durante la exposición del menisco lateral. Ya. Estos últimos dos puntos se utilizan para abrir de manera adecuada el espacio articular y observar los meniscos de lateral y medial. Cada menisco se expone con una placa con la pierna rotada 30 grados entre cada exposición. La radiografía resultante revela 6 imágenes de cada menisco de perfil en todo su diámetro. Aquí tenemos una proyección con haz de rayos horizontal, distintas formas y rotación de la rodilla para ver los meniscos en forma completa. Después de la artrografía, en este caso la rodilla, es posible que deba usar una venda elástica durante varios días. ¿De acuerdo? Puede vertir un chasquido crujido con el movimiento de la articulación. Esto es normal y debería desaparecer en algunos días. Posiblemente haya quedado algo a contraste. Avisa a su médico de cualquiera de estos siguientes cuadros: fiebre, enrojecimiento, hinchazón, sangrado u otra supuración del sitio de la inyección, aumento de dolor en el sitio de la inyección y puede retomar su dieta habitual a menos que el médico indique lo contrario. Después del procedimiento, el médico le da instrucciones específicas respecto al movimiento de la articulación, analgésico y cuidado de la articulación afectada, los síntomas que se deben vigilar y las restricciones de las actividades. Pueden pedirle a que descanse la articulación durante varias horas después del procedimiento. Tomar un poco de analgésico para el dolor, pueden notar una leve hinchazón en la articulación o alrededor de ella. Esto dura poco tiempo y hay que aplicar hielo en la articulación para deshinchar. Aquí tenemos una artroscopía donde vemos un menisco sano en el lado izquierdo y un menisco lesionado en el lado derecho. Artrografía de hombro. Aquí vemos la parte anatómica del hombro, ¿cierto? Donde está el famoso músculo del manguito rotador, ¿cierto? Tan común en estos tiempos y tantas lesiones que provoca. Y lo mismo que la rodilla, ¿cierto? Se inyecta medio de contraste con la finalidad de observar la cápsula articular, el manguito rotador, el tendón largo del bíceps y el cartílago articular. La inyección de medio de contraste se realiza bajo control fluoroscópico y se obtiene una radiografía panorámica convencional. Se necesitan las mismas cosas que se usaron para una artrografía de rodilla. Aquí evalúa la forma de colocar la aguja y el procedimiento de la inyección. Acá tenemos una imagen donde vemos la forma en que se ubica la aguja después de tener en cuenta todas las técnicas asépticas. Y el medio de contraste utilizado solo se usa un medio de contraste positivo o puede ser también de doble contraste. Y aquí se ven las cantidades que se inyectan, etcétera, etcétera, que no son tan relevantes, solamente es una información para ustedes. Algunos médicos piensan que la artrografía con doble contraste permite observar mejor ciertas áreas específicas como la parte inferior del manguito rotador, cuando las imágenes se obtienen con el paciente en posición erecta. Las proyecciones obviamente son variables y las imágenes pueden obtenerse con el paciente en posiciones erectas o supina. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una radiografía de hombro común y silvestre sin medio de contraste, y ya acá tenemos inyección de medio de contraste en la articulación. Y acá tenemos imágenes de artrografía de rodilla, artrografía de hombro y artrografía de cadera.
Bueno, ahora vamos a ver lo que es cialografía. Cialografía es el estudio de las glándulas salivares, tratando de visualizar bien los conductos extraglandulares e intraglandulares de las glándulas salivares mayores, parótida, submaxilar, sublingual, en ese contexto, cuál es más grande y cuál es más chica. Y aquí se requiere también el uso de contraste iodado y, por supuesto, tomar radiografías después de la inyección de este contraste. ¿Cómo se realiza el estudio? Bueno, primero debe realizarse una correcta limpieza bucal antes del estudio. El paciente se sienta situado frente al examinador. Se le pedirá que se enjuague la boca con una solución ácida, generalmente jugo de limón concentrado, que actúa como secretagogo. Es una sustancia que favorece la secreción salivar, ¿cierto? Y al hacer esa secreción estimulada, los conductos se abren un poquito y se puede ver la ubicación que tiene. ¿De acuerdo? Para poder ver por lo menos los conductos salivales de mayor tamaño, como son la parótida y el submaxilar. Una vez identificados, se procederá a la dilatación de los conductos mediante el uso de pequeños dilatadores y finalmente se colocará una cánula a través de la cual se administrará una pequeña cantidad de contraste hidrosoluble. Hidrosoluble. Antiguamente se hacía con contraste liposoluble. Pero, ¿cuál era el problema? Bueno, primero que costaba más inyectarlo. Segundo, se visualizaba bastante bien porque era más concentrado, pero el problema fundamental era su eliminación. Podían pasar incluso hasta años y si tomabas radiografías de esa región, te podías encontrar con medio contraste todavía. Por eso es mejor usar contraste hidrosoluble. Una vez que el contraste se ha distribuido por el interior de los conductos y sus ramificaciones, se procede a tomar la radiografía en proyecciones, bueno, todas las proyecciones, AP, lateral, axial, oblicua, igual, de todas maneras. Preparación del estudio. No se requiere preparación salvo una buena higiene bucal. No se requiere el empleo de anestesia a menos que el paciente se lo pida. La cialografía es indolora para el paciente. Lo único que va a molestar un poquito es que al utilizar el secretagogo se va a dilatar los conductos, los acinos, ¿cierto? Salivales se van a dilatar y eso produce un poco de dolor. Es cuando ustedes ven a otra persona comiéndose un limón, ¿cierto? Se le produce una excesiva salivación inmediata y les produce un poco de dolor porque se hinchan los acinos para verter la saliva. ¿Qué más? Riesgos del estudio, los mismos de siempre, alergia al contraste, riesgos inherentes a la administración de radiación, especialmente en niños y personas, damas que estén embarazadas, una infección que puede causar dolor, calor, después de hacer el examen. Hay algunas contraindicaciones que son alergia al contraste, embarazo, uso de prótesis dentales metálicas. También es contraindicado si hay un proceso patológico, digamos, una parotiditis. Tampoco no es indicado hacerse el examen. ¿Por qué se realiza este estudio? Porque permite detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivares y sus ramificaciones producidas por múltiples causas como quistes, estenosis, fístula, inflamación, infección, cuerpos extraños, traumatismo, etc. En pacientes que presentan síntomas como dolor, inflamación, una secreción hemática o purulentia y o ausencia o excesiva secreción salivar de las glándulas mayores. Esto nos permite localizar en un lugar exacto de la alteración
y en muchos casos decidir un posible tratamiento posterior. ¿Qué es lo más común? Los hialolitos, ¿cierto? Eso es lo más común en esta patología de glándulas salivales. Acá tenemos parte anatómica donde vemos las glándulas salivales, que dice que en serografía es el estudio contrastado de las glándulas salivales. La función de esta es la de secretar saliva para lubricar la mucosa de la boca y contribuir con la elaboración del bolo alimenticio en la ingestión de alimentos. Las glándulas más importantes son parótida, submaxilar, sublingual. Aquí tenemos otro cuadrito donde vemos glándulas anexas a la boca que producen secreción de la saliva. Glándulas mayores tenemos parótida, sublingual, submaxilar, y las glándulas menores, glándulas salivales menores, tenemos glándulas labiales, bucales, palatinas, linguales. Submaxilar, ¿cierto? Su ubicación, sublingual. La glándula parótida es una glándula muy voluminosa, situada a ambos lados de la cara, pesa alrededor de 25 gramos. Atraviesan tres estructuras importantes que son la vena retromandibular, la arteria carótida y el nervio facial. Otra imagen anatómica de la glándula parótida. Su conducto para verter la saliva es el conducto de Stenone, que su función es transportar la saliva parotidia a la cavidad bucal. Acá lo vemos, conducto parotidio, partes anatómicas de ellos. La glándula submaxilar es una glándula de forma irregular de tamaño parecido a una nuez, produce una secreción mucinosa acuosa a través del conducto de Barton. ¿Cierto? La parótida era Stenone y esta a través del conducto de Barton. Partes anatómicas. El conducto de Barton es el conducto excretorio propiamente dicho de la glándula submaxilar. Transportar saliva submaxilar de la glándula submaxilar a la cavidad bucal. Acá tenemos otra imagen anatómica. Acá vemos un cálculo, un cialolito en el conducto que vierte la saliva, ¿cierto? Está bastante dilatado. Generalmente eso es lo principal en las patologías de los conductos salivales. Acá tenemos parte de anatomía. Acá tenemos unas imágenes de algunas proyecciones radiológicas. Acá tenemos una imagen radiológica donde vemos glándula submaxilar y el conducto submaxilar o conducto de Barton. Una radiografía lateral de cara. Acá tenemos otra radiografía lateral a la derecha, a la izquierda, donde vemos el conducto submaxilar y la glándula submaxilar. En otro lado, una radiografía frontal, también el conducto y la glándula submaxilar. Preparación del paciente, ayuno de 4 a 6 horas. Es necesario que se enjuague bien la boca, que la tenga bastante limpia con una solución antiséptica. Se le debe informar al médico si el paciente está embarazado o si la persona es alérgica al medio de contraste. Aquí vamos a visualizar los materiales que se requieren para hacer este examen, ¿cierto? Depresor lingual, gasas secretagogo, cánulas, jeringas, contraste, luz y lentes de aumento. Los conductos son bastante pequeñitos. Contraste puede practicarse con contrastes yodados hidro o liposolubles. Son aconsejables, como dije anteriormente, los liposolubles, pero la eliminación de ellos después del examen es bastante tardía. Acá tenemos volumen de contraste para la cialografía, para la parótida y submaxilar, conducto principal, arborización ductal y reflexión acinar, eliminación.
¿Cuáles son las indicaciones? Permite detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivales y en sus ramificaciones, como quistes, estenosis, fístula, como dijimos, inflamación, infecciones, cuerpo extraño, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Presencia de una parotiditis aguda, reacción alérgica a los medios de contraste y contraindicado si el paciente está embarazada. Procedimiento: se administra un suave sedante antes de comenzar, se toma una radiografía de la zona sin contraste y sin problema se procede a inyectar el contraste radiopaco. En ocasiones es bueno intentar estimular la producción de saliva a través de los secretacogos. Aquí tenemos proyecciones para poder visualizar la glándula, en este caso la glándula parótida. Anterior, posición supina, posición prono. Parótida, aquí la tenemos de frente, aquí la tenemos en forma oblicua. Se pueden tomar diversos tipos de radiografía. Acá tenemos una pantomografía donde se ve la parótida derecha, ¿de acuerdo? Xilografía también de la parótida izquierda, que muestra el aspecto de un árbol frutal, su formación allá. Glándula parótida y submaxilar, tenemos una proyección lateral, rayo perpendicular al chasis. Tenemos una proyección axial, ¿cierto? Donde también podemos ver la ubicación de las glándulas, en este caso sublinguales, submaxilares. Acá tenemos un corte. En el escáner puede verse también cuando hay celulitos en los conductos de excreción. A ver si tenemos uno por aquí. Aquí hay patologías que nos muestran otra forma que no sean los celulitos. Acá está la celulitis, que es la formación de una obstrucción mineralizada en la porción secretora y o ductual de las glándulas salivales. Calcificación. Calcio y fósforo generalmente. Ahí lo que ven el celulito que no deja, por supuesto, salir absolutamente nada de saliva y se empieza a inflamar la glándula, los conductos glandulares. Generalmente la composición de estos celulitos es calcio, fosfato de calcio. Pueden ser también por restos de células epiteliales, tapones de moco, colonias de bacterias, etc. Se pueden presentar tanto en las glándulas salivales mayores como en las menores, con mayor proporción en la submandibular. Acá tenemos una imagen donde podemos ver a simple vista un gran celulito dentro del conducto de excreción de la saliva. Acá tenemos una radiografía donde vemos el celulito de forma cilíndrica. Acá un celulito mucoso donde muestra la interrupción del conducto. ¿Se dan cuenta? Acá también hay interrupción del conducto vertedero. Aquí hay persistencia puntiforme de medio de contraste después de 10 minutos de la apertura de los conductos. Obviamente es un contraste hidrosoluble. Liposoluble lo pueden ver en el próximo año. La eliminación total del material de contraste, un contraste hidrosoluble en la parótida derecha después de 10 minutos. Prácticamente no hay nada. Acá vamos a ver celulitos submandibulares. ¿Ve? Acá también, bastante grande. Acá también. Acá son vistos a simple vista, bastante grandes.
Parotídeos también los tenemos acá, radiografía frontal que muestra múltiples cianolitos en la glándula parótida. Acá tenemos un cianolito en el conducto de Barton, dilatación del conducto de Barton, en una toma de escáner, axial de escáner. Perdón, coronal de escáner. Ya me estoy yendo por otro lado ya. Se ve bien el conducto, ¿cierto? Se ve bastante bien el cálculo, cianolito. Ahora vamos a ver lo que es la dacriocistografía, que es el examen que se usa para ver los conductos lagrimales. ¿De acuerdo? Muchas veces hay obstrucciones o hay lo que se llama epífora, que también son obstrucciones que no permiten tener el ojo seco, sino que siempre está lagrimeando, etcétera, etcétera. La dacriocistografía es un examen radiológico con medio de contraste de las vías lagrimales. Están indicados para pacientes que presentan lagrimeo excesivo y persistente como una epífora, como para cualquier deformación que se presente en esta área. Es una técnica radiológica considerada de alto riesgo, valiosa, que diagnostica clínicamente al paciente. Bueno, yo la verdad es que no he visto nunca. Cianografía sí he visto. He tomado también. Pero tampoco trabajé en un hospital traumatológico donde se hacen bastante, o se hacían bastante antes las artrografías. Y la dacriocistografía, la verdad es que nunca vi una. Ni siquiera en escáner. En este tiempo dice que el porcentaje de anomalías en el aparato lagrimal ascendió sustancialmente, convirtiéndose en una inquietud como para tomar en cuenta. Por lo que las solicitudes para realizar este procedimiento de la dacriocistografía también aumentaron. La anatomía del sistema lagrimal está compuesta por un conducto que sigue un curso vertical en una extensión de 2 milímetros. Está compuesto por glándulas que secretan las lágrimas y por un sistema de drenaje que las elimina. A su vez, estos órganos se componen de la glándula lagrimal en la parte superior externa de la órbita y las secretoras básicas localizadas en la conjuntiva. Aquí tenemos, ¿cierto? Glándula lagrimal, conductos lagrimales, carúncula, ¿cierto? Puntos de secreción lagrimal, conducto nasolagrimal, que esa es la razón por la cual cuando lloramos se nos llena la nariz de moquito, ¿cierto? Canales lagrimales. Aquí tenemos los conductos lagrimales, orificio lagrimal, acá hay otro, luego el saco lacrimal y después viene el conducto nasolacrimal. Bueno, aquí nos habla un poco de la historia de los primeros intentos de realizar una dacriocistografía, que se deben a Ewing, quien efectuó por primera vez el relleno por vía retrógrada del conducto nasolacrimal con pasta de bismuto, llenándola posteriormente hacia arriba con aceite yodado. Dado que el medio de contraste acuoso se mezcla con las lágrimas, teniendo en cuenta que el tiempo de vaciamiento para la solución acuosa dentro del sistema receptor es de 60 segundos, es fundamental que la dacriocistografía acuosa se realice utilizando exposiciones a tiempo cero. O sea, cuando tú inyectas el contraste, tienes que empezar a tomar inmediatamente las imágenes, dado que el sistema excretor en 60 segundos elimina todo el contraste. Para obtener una máxima distensión de los conductos lagrimales, las placas se efectuaron durante el momento de la inyección. Con esta técnica, lo que se buscó no fue estudiar la función del sistema lagrimal, sino obtener una óptima visualización de la anatomía patológica de los cananículos y el cananículo común. Los medios de contraste yodados, inhibidores, etcétera, han sido sustituidos por medios de contraste mejores, inocuos e hidrosolubles. El paciente estará en posición de cúbito dorsal,
con el plano medio sagital perpendicular al plano medio del tablero de la mesa, quedando la cabeza al centro del chasis portapelícula. O puede estar sentadito también. La técnica de visualización con medio contraste se comprende sin más que las vías lagrimales solamente pueden visualizarse mediante medios de contraste. El ojo explorar se anestesia con un anestésico de conjuntiva. Una primera manipulación importante consiste en exprimir un saco lagrimal eventualmente dilatado y lleno de secreciones mediante compresión del mismo contra el hueso nasal. Esta medida es la de mayor importancia, toda vez que, de lo contrario, el medio de contraste no puede llegar hasta el saco lagrimal en cantidad suficiente, y no es posible valorar entonces el tamaño efectivo del saco lagrimal. Cuando el sistema de vías lacrimales es permeable, el enfermo percibe el líquido en la faringe. Si dicho sistema está obliterado, entonces tiene lugar una regurgitación, ya sea a través del canalículo lacrimal inferior o del superior, o también de ambos. En caso de regurgitación, es aconsejable, después de ocluir el canalículo inferior, inyectar de nuevo a través del canalículo lacrimal superior, con el fin de conseguir una reflexión adecuada de los canalículos lagrimales y del saco lagrimal. Las radiografías se toman inmediatamente después de la inyección de contraste y a los 5 y 15 minutos siguientes. Las radiografías se practican en dirección frontal y lateral. Pueden usarse también radiografías oblicuas. Además, les voy a enviar de esta clase, les voy a enviar un video donde se ve cuando canalizan las vías lagrimales. Lo demás es forma de hacerlo nomás. Aquí tenemos parte de la anatomía del conducto lagrimal, ¿cierto? Las glándulas de Beibomio, todavía no las veo por ahí. Dificultades de desagüe, estenosis de las vías lagrimales, puede ser un cuerpo extraño, heridas, sospecha de tumores, fístulas. La técnica de inyección corresponde en el fondo a la técnica de lavado corriente de las vías lagrimales. Se dilata con cuidado el punto lagrimal inferior. Una vez dilatado, se introduce una cánula lacrimal hasta la pared nasal ósea, se retira después de algunos milímetros y se inyecta el medio de contraste líquido. Cuando el sistema de vías lagrimales es permeable, el enfermo percibe el líquido en la faringe. Ya lo dijimos ya. Aquí tenemos más parte del canalículo superior, canalículo inferior, saco lagrimal, etcétera, etcétera, hasta el cornete inferior. Acá tenemos unas imágenes unilateral de una dactilocistografía con contraste y acá tenemos en forma bilateral en una radiografía anteroposterior. Para obtener una máxima distensión de los conductos, obviamente las placas se efectuaron durante el momento de la inyección. Acuérdense que en 60 segundos ya prácticamente no queda contraste. Esto es para obtener una óptima visualización de la anatomía patológica de los canalículos y el canalículo común. Este método de estudio utiliza un intensificador de imagen, el cual nos da una definición excelente a esas imágenes obtenidas. Acá tenemos dactilocistografía en lateral, con técnica convencional y con sustracción. Anterior en 3D vemos también los conductos lagrimales. O sea, la forma de inyectarlo y los conductos lagrimales al centro. Otra forma de hacerlo también es la gammagrafía lacrimal. Es instalar una gotita con un trazador Tecnesio 99. De la misma forma que si fuera un medio de contraste. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las imágenes de esos trazadores. Donde se alcanzan a ver los conductos lagrimales.
¿Cuáles son los caracteres de las enfermedades del sistema lagrimal? Las anomalías del sistema de drenaje provocan excesivas lágrimas, epífora. Un saco lagrimal obstruido puede inflamarse de forma aguda o crónica. La inflamación aguda produce una celulitis generalizada del saco lagrimal y estructuras cercanas. La inflamación crónica conlleva principalmente una hinchazón indolora del saco lagrimal y a una secreción de pus cuando se oprime el saco lagrimal. ¿Cuáles son los principales síntomas de enfermedad de las vías lagrimales? Se relacionan con un exceso de lágrimas o con la hinchazón de las glándulas o del saco lagrimal. En caso de drenaje, obviamente produce una gran incomodidad, ya que la visión es borrosa por las lágrimas que fluyen en la cara. ¿Ves? Aquí tenemos una dilatación del saco lagrimal en el ángulo acanto nasal por un dacrocistocele. Acá vemos la patología de las vías lagrimales, ¿cierto? Estenosis, ¿cierto? Acá tenemos una obstrucción en los canalículos lagrimales a través de un cálculo pequeño. Acá tenemos una imagen donde no se ve el llene completo del conducto lagrimal hacia el saco lagrimal, no así como el otro lado que se ve bastante bien. Acá también una dilatación del conducto nasal. Los otros son los tumores, ¿cierto? Los tumores también pueden producir bastante daño en las vías lagrimales. Tumores malignos pueden ser también llevarnos a tener un estudio completo del esqueleto óseo, del conducto nasolagrimial. ¿Ves? También existe lo que es el ectoprion, cuando se vuelca hacia afuera la pared externa que recubre el ojo, el párpado inferior, mejor dicho. También pueden haber cuerpos extraños con inflamación crónica, pueden haber cálculos, dacriolitos, ¿cierto? Se originan por lo general por cuerpos extraños, pestañas, pelo, etc., que se incrustan de calcio y se adquieren la forma más densa. Aquí tenemos una foto muy buena donde tenemos un mosquito dentro del ojo. ¿Ah? Infecciones. Fístulas pueden aparecer como una comunicación entre el conducto nasolagrimal y el seno maxilar. También es útil la dacriocistografía para demostración de un buen resultado de una dacriocistorrinotomía, la misma que se le puede comparar con una vía obliterada postquirúrgica, por ejemplo en la oclusión fibrosa del paso a la cavidad nasal. Acá tenemos los síntomas y signos de la enfermedad del sistema lagrimal para que más o menos tengan una idea, no es para preguntarles. El lagrimeo, lo más importante de estas anomalías patológicas es sin duda la epífora, que es una formación excesiva de lágrimas, un lagrimeo continuo por un drenaje defectuoso de estas vías. Tenemos lagrimeo, ¿cierto? Causas de secreción de glándulas lagrimales, estimulación psíquica, el llanto, neurotrigémino, glaucoma, nervio óptico reflejo y luz excesiva, inflamaciones también del nervio facial, etcétera, etcétera. La epífora es el trastorno en el que hay lagrimeo debido a un drenaje anómalo a lo largo de los conductos lagrimales. Puede esta producirse por varias causas. La acumulación de las lágrimas en el canto interno produce irritación, lo que estimula la formación adicional de lágrimas por vía refleja. Causa del drenaje también tenemos los párpados, punta, canalículo, saco lagrimal, meato nasal, etcétera, etcétera. Ahí está el conducto inferior, secretorio de lágrimas. Glándula de meibomio, entre otras, vista desde la superficie interna de los párpados.
Epífora, volvemos a ver la epífora, el trastorno en que hay lagrimal continuo debido a un drenaje anómalo a lo largo de los conductos lagrimales. Trastorno del sistema de drenaje, canaliculitis, dacrocistitis, dacrocistitis aguda, dacrocistitis crónica. Aquí ustedes pueden ver a modo de información los trastornos que pueden haber en el sistema de drenaje. Y otras enfermedades, dacroadenitis, inflamación en la glándula lagrimal, ¿cierto? Y dacrocistitis, bastante feita. Estenosis infantil, dacrocistitis crónica del adulto, otros tipos de patología, ¿cierto? Tumores del saco lagrimal. Y el tratamiento de la vía lagrimal obstruida es un problema, epífora secundaria de la obstrucción de las vías lagrimales, es un problema oftalmológico común. Pese a que existen muchas causas de obstrucción del flujo lagrimal, la mayoría se debe a la inflamación idiopática y estenosis de las vías lagrimales. Y ahora, a modo de información, dentro de las posibilidades terapéuticas para la obstrucción de las vías lagrimales se encuentran la dacriocistorrinotomía, ¿cierto? Ahí lo tienen bastante bien explicada, a modo de información, y una cirugía de las vías lagrimales, dacriocistorrinostomía. Consiste en obtener un drenaje de las lágrimas a las fosas nasales, evitando la vía normal de eliminación de las lágrimas. Se trata de realizar una comunicación entre el saco lagrimal y las fosas nasales a través de una apertura que parte del ángulo interno de los párpados. ¿De acuerdo? El puente nasal hacia el hueso nasal. Se realiza la apertura del saco lagrimal y se crea una comunicación con la mucosa nasal. También hay una dacrocistoplastia con balón, colocación de stent nasolagrimal bajo visión fluoroscópica. ¿La tomaste? Bien, aquí hay algunas imágenes referentes a los stent, no se ven muy claritas, etcétera, etcétera. Dacrocistografía y pasaje de guía con técnica de sustracción digital. Pasaje del dilatador arriba y del stent con sustracción digital. Abajo dacrocistografía de control inmediato después del procedimiento, para ver cómo están las vías lagrimales. Ya. Eso es todo, estimados alumnos. Muchas gracias por su atención. Les envío luego la clase y algunos videos. Muchas gracias. Que estén bien. ¿Ah? ¿Ya? Sí.